Para poder analizar de una mejor forma lo que es un ejemplo de circuito en serie, tenemos por acá, me dice 5 bombillas cuya resistencia se designan como resistencia 1, 10 ohm, la 2 son 15, la 3 son 12, la 4 son 20 y la 5 son 18 ohms. Se conectan en serie a un generador de 120 voltios. Muy bien, tenemos por acá el generador que me está distribuyendo 120 voltios a través de las 5 bombillas. Se conectan de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es el esquema de nuestro circuito, ¿sí? Para lo cual, en esta parte tenemos la FEM, que es la fuente de energía, la cual lo vamos a representar según nuestros iconos de la siguiente manera. Una FEM o fuente de energía o una batería también lo podemos representar con estas 3 líneas. Y tenemos que acá va a estar el positivo y el negativo, ¿verdad? Y que acá se distribuyen hacia lo que son los bombillas. Las bombillas, según también lo que tenemos, la podemos representar de la siguiente manera. Recuerden que una bombilla dice que cada bombilla tiene una resistencia. Entonces acá lo que vamos a representar es la resistencia. Representamos resistencia. Representamos resistencia. Continúa el circuito. Representamos resistencia. Continúa el circuito. Resistencia. Continúa. Y tenemos las 5 resistencias de esta manera. Entonces ahí ya tenemos la representación de nuestro circuito. Lo que vamos a hacer es asignar, que tenemos resistencia 1, resistencia número 2, resistencia número 3, resistencia número 4 y resistencia número 5. Sabiendo los valores que tiene cada una de esas resistencias. Entonces, lo primero que hacemos es determinar nuestro diagrama de nuestro circuito. Ahora, con nuestro diagrama, vamos a determinar cuál es la resistencia equivalente del circuito. Vamos a colocar por acá. Lo primero que vamos a determinar, aparte de nuestro diagrama, es la resistencia equivalente. En otras palabras, cuando hablamos de una resistencia equivalente, hablamos de a cuánto equivale la resistencia total. Entonces, la resistencia equivalente del circuito lo vamos a obtener sumando todas las resistencias que me da. En este caso, resistencia 1 más resistencia 2, más resistencia 3, más resistencia 4, más resistencia número 5. La sumamos. Y eso me va a dar el total de la resistencia equivalente. Veamos entonces por acá. Tenemos que la resistencia 1 son 10 ohms. La resistencia 2 son 15 ohms. La resistencia número 3 son 12. La resistencia número 4 me da un total de 20. Y finalmente la resistencia número 5 me da un total de 18. Con eso yo puedo obtener cuánto es mi resistencia equivalente o mi resistencia total. Sumamos 10 más 15 más 12 más 20 más 18 y tenemos que el total de la resistencia o la resistencia equivalente son 75 ohms, que están distribuidos en esas 5 resistencias. Entonces, tenemos ya nuestro diagrama y tenemos resistencia equivalente por el momento. Continuando entonces nuestro circuito en serie de las 5 bombillas. Hicimos primero nuestro diagrama, luego, en este caso, pues, obtuvimos la resistencia equivalente. Ahora vamos a obtener cuál es la corriente que está generando el circuito. En este caso, la corriente en el circuito.
Para poder obtener lo que es la corriente en el circuito, tenemos que intensidad de corriente es igual al voltaje dividido resistencia. El voltaje claramente me dice que es colocado en un generador o en una batería o a corriente de 120 voltios y obtuvimos que la resistencia equivalente del circuito es de 75 ohms. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la división, en este caso de 120 dividido 75, obtenemos que el resultado es 1.6 amperes. Amperes o amperios, ese sería el resultado de la corriente que está generando el circuito. Luego de eso, vamos a obtener lo que es la caída del voltaje en cada resistencia. Caída del voltaje. Esto se debe de obtener en cada una de las 5 resistencias. Iniciamos en la resistencia número 1, ¿verdad? Para lo cual decimos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente o la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia número 1. En este caso, venimos y vamos a sustituir. Tenemos que la intensidad de la corriente del circuito es de 1.6 amperes. Y en este caso, la resistencia 1, como nos decía al inicio, son 10 ohms. Multiplicamos para ver cuánto nos da. 1.6 por 10 nos va a dar un total de 16 voltios. Quiere decir que en la primera resistencia nos está llegando 16 voltios. Pasamos a la segunda resistencia. Obtenemos exactamente lo mismo, la caída del voltaje. Por lo cual vamos a decir que el voltaje número 2 va a ser corriente por resistencia número 2. En este caso me quedaría el 1.6 amperes, que es la corriente del circuito, como vimos, multiplicado por la resistencia número 2, que en este caso son 15 ohms. Entonces, en este caso, cuando nosotros venimos y multiplicamos 1.6 por 15, nos da un total de 24 voltios. Quiere decir que a la segunda resistencia, donde se encuentra la segunda bombilla, nos está dando lo que es 24 voltios. Es lo que nos está llegando de resistencia. Vamos a determinar la caída del voltaje tanto en la resistencia 3, 4 y 5. Bien, continuaremos determinando lo que es la caída de los voltajes. En este caso lo determinaremos de la resistencia número 3. Como habíamos visto, para poder obtener la caída del voltaje es la intensidad, ¿sí? La intensidad de la corriente, en este caso, por la resistencia. Tenemos que la intensidad de la corriente era 1.6 amperes y la resistencia número 3 son 12 ohms. En este caso, cuando venimos y hacemos el proceso correspondiente de multiplicar 1.6 por 12, nos da de resultado 19.2, en este caso, voltios. Pasamos a la resistencia número 4. Para poder obtener el voltaje caído, sería siempre intensidad de corriente por la resistencia número 4. Por lo cual tendríamos que sería 1.6 amperes por la resistencia número 4, que son 20 ohms. En este caso, 1.6 por 20 son 32 voltios. Y luego pasamos a la resistencia número 5. En este caso, para obtener el voltaje caído, va a ser intensidad de corriente por resistencia número 5, lo que me va a dar de resultado de 1.6 amperes, que nos da, multiplicado por la resistencia 5, que son 18 ohms. 1.6 por 18 nos queda 28.8 voltios. Muy bien. Ahora
En este caso, vamos a obtener la suma de la caída de los voltajes en todas las resistencias. En este caso, decimos que vamos a obtener la suma de la caída de los voltajes. Muy bien. Para lo cual vamos a decir que es, en este caso, la primera caída de voltaje nos quedó 16 voltios. La segunda nos quedó, en este caso, 24 voltios. La tercera, 19.2 voltios. La cuarta, 32 voltios. Y la número 5, 28.8 voltios. Sumamos correspondiente 16 más 24 más 19.2 más 32 más 28.8 y nos da un total de 120 voltios en este caso. Ahora, al hacer el análisis correspondiente, decimos que la suma de la caída de los voltajes en un circuito en serie debe de ser igual al voltaje generado por una fuente de energía. En este caso nos cuadró. Son 120 voltios y nos quedó los 120 voltios. ¿Sí? También por acá podemos obtener lo que es la potencia consumida o disipada en cada una de las resistencias. Y así poder obtener la potencia total consumida al final por todo el circuito.